empecemos por el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es, en los mercados de contado, el número de títulos negociados, ¿vale? Por ejemplo, en el mercado bursátil, el volumen es el número de acciones negociadas en un periodo determinado, ¿vale? El número de títulos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos indica este dato? Pues nos ayuda a detectar la fiabilidad del movimiento en los mercados de contado, ¿vale? Luego veremos una serie de ejemplos y veremos cómo podemos hacerlo. Digamos que en análisis técnico, cuando se analiza el precio, se intenta analizar también el volumen como una variable secundaria del precio. Esto es importante que lo tengáis claro desde el principio. Es decir, la variable principal es el precio. El precio nos lo dice todo, ¿vale? Sin embargo, en aquellos mercados en los que disponemos de datos fiables de volumen, podemos utilizarlo como indicador secundario para ver la fiabilidad de los distintos movimientos que hay, para ver la fiabilidad de las tendencias, para ver la fiabilidad de las pautas de agotamiento, de los breakouts, de las tendencias bajistas, de los soportes y resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que saber utilizarlo. ¿Cómo se interpreta el volumen? Bueno, se representa, físicamente se representa debajo del gráfico de precios con un histograma. Un histograma, ese nombre tan rimbombante que tiene, no es más que un gráfico de columnas, ¿vale? Si alguna vez oís el término histograma, eso es lo que es, un gráfico de columnas o de barras. Entonces se coloca debajo del precio y cada gráfico de barra corresponde con la vela inmediatamente superior o con la barra inmediatamente superior del precio y indica el volumen que hubo durante ese periodo de tiempo en el que se dibujó esa vela japonesa o esa barra o esa línea. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se dibuja, cuando hablamos de volumen, siempre se dibuja en gráfico separado y siempre por debajo. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a hablar de indicadores relacionados con el volumen porque dan para un webinar en sí mismo. Es posible que lo hagamos en un futuro, en un próximo webinar en FX Street, pero debéis saber que igual que hay indicadores de precio, hay indicadores de volumen, que toman los datos de volumen y a través de una serie de fórmulas, pues lo convierten en un indicador que se grafica de una u otra manera. Incluso hay formas de graficar el precio, concretamente hay un tipo de barras que se llama equivolume, que lo que hacen es trazar algo así como si variaras el grosor de las velas japonesas en función del volumen que haya habido en esa sesión. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablaremos del volumen y del interés abierto y dejaremos el tema de los indicadores de volumen para más adelante. Pero es evidente que si hay indicadores de precio, también puede haber indicadores de volumen y también puede haber indicadores de volumen y precio combinados. ¿Vale? Entonces, lo dicho, así queda representado gráficamente en la parte de abajo. ¿Para qué podemos utilizar el volumen? Bien, podemos utilizarlo para analizar, lo primero, tendencias. El análisis técnico tiene, iba a decir una obsesión, pero más bien podríamos decir una finalidad principal, que es la de detectar tendencias, ver si se pueden, subir a esas tendencias, ver si esa tendencia va a durar mucho o por el contrario se está agotando. ¿Vale? Entonces, podemos utilizar el volumen para detectar esas tendencias. Segundo, para detectar si los soportes y resistencias a los que se enfrenta el precio son más o menos fuertes y, en caso de que se enfrente a ellos, para ver si lleva suficiente energía, suficiente ímpetu, fuerza, el precio como para poder atravesar esas zonas de soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Tercero, patrones de precio. Es decir, sabéis que en análisis técnico hay una cosa que se llaman patrones de precio, que no son otra cosa que patrones que realiza el precio que nos pueden anticipar la posibilidad de que la tendencia continúe o que se esté llegando a su fin y el precio se dé la vuelta o la tendencia se dé la vuelta. ¿Vale? Podemos utilizar, por lo tanto, el volumen para confirmar esos patrones. Vamos a ir uno por cada uno de estos tres apartados, comenzando por el de tendencias. En las tendencias, el volumen debe acompañar siempre
Esto quiere decir que si hay una tendencia, el volumen debe ir aumentando a medida que continúa la tendencia. Y cada vez que el precio avanza en la dirección de la tendencia, el volumen debe aumentar. Ahí es donde vemos que la tendencia lleva fuerza, que la tendencia lleva sentido. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en este esquema, vemos una tendencia alcista y vemos que cada vez que hay un impulso alcista, en cada uno de esos impulsos alcistas hay un aumento de volumen. ¿Vale? Cuando hablamos de aumento de volumen, es importante que tengáis en cuenta que analizando el volumen no nos fijamos en el valor del volumen en sí. Lo que nos fijamos es en la tendencia del volumen. Lo que vemos es si el volumen aumenta o disminuye respecto a su pasado más reciente. No miramos únicamente esa barra de volumen. El valor absoluto en sí del volumen no tiene sentido. Lo que queremos ver es si está aumentando o disminuyendo su tendencia en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en este ejemplo que si cada vez que hay un impulso alcista en una tendencia alcista, el volumen tiende a aumentar, podemos pensar que los compradores son los que marcan el ímpetu del movimiento. Los compradores están ansiosos por comprar, están ansiosos por tener acciones o por tener ese activo financiero y por lo tanto están dispuestos a pagar cada vez un precio más alto. Y es por eso por lo que cada vez entra más volumen o cada vez se negocia más volumen cada vez que el precio continúa el ascenso. Es una señal muy interesante que indica que la tendencia alcista es fiable. Lo mismo con las tendencias bajistas. Si en una tendencia bajista, en cada impulso bajista, el volumen tiende a aumentar, entonces la tendencia bajista se considera que es sana, que está saneada, que tiene impulso, que tiene ímpetu. En este caso, los vendedores son los que están deseosos de deshacer sus posiciones al precio que sea. Aunque el precio vaya cayendo, ellos quieren seguir deshaciendo sus posiciones y por eso el volumen aumenta en los impulsos bajistas.